Pasando en la Plaza de la Glorieta, aquí en la Feria del Libro y del Cómic de Teruel. Mientras Isabel San Sebastián, después de la maravillosa presentación que nos ha hecho, sigue con la cola de lectores firmando ejemplares, tenemos el placer, el gusto y la suerte de contar con Carme Chaparro. Bienvenida, muchas gracias, Carme. Y qué maravilla estar en Teruel y estar en una feria. Gracias. Hacía 30 años que no venía a Teruel. Yo tuve un novio de Teruel, pero ya desde que no éramos novios no he venido, así que es una buena excusa esta feria del libro que me parece maravillosa, me parece precioso que haya 5 librerías en una ciudad de 35.000 habitantes y os animo a apoyarlas, a ir a las librerías, a que no cierre ninguna y que no hay nada como el olor de los libros y como el consejo de un librero. Es así, bueno, Carme ya la conocéis, es una de las caras más representativas en los informativos de Mediaset, pero nos tiene preparando ahora un nuevo proyecto en Telecinco. Que sí, ya sí, a partir de mañana, mira, voy a vender mi libro, o sea, solo este y el de la tele. A partir de mañana os espero de 8 a 9 de la mañana en Telecinco. Os voy a contar las noticias de otra manera, de 8 a 9 de la mañana. Pues ya ganas de verte de nuevo en pantalla, Carme, pero como adelantabas, has venido a hablar de tu libro porque eres ya una autora consagrada dentro del género negro, vienes recién de Valencia Negra, agradecemos que hayas hecho este alto en Teruel y bueno, ya consagrada después de No soy un monstruo, La química del odio, Delito. Y nos trae ahora, no la continuación, aunque sí que conservas algunos de los personajes y un poco la consecuencia de lo que es el delito con Castigo. Entiendo que son novelas independientes, cuéntanos qué relación guardan la una con la otra. Son novelas independientes, Castigo, que es esta, y Delito, pero sí que es cierto que leer Delito significa entender mucho mejor a los personajes que llegan a Castigo y la manera en la que llegan emocionalmente a Castigo. Castigo empieza 6 meses después de Delito, entonces los que lean Delito y vean cómo la novela empieza con Santi bajando del avión 6 meses después dirán, pero qué locura es esta, ¿qué ha pasado aquí?, ¿no? Y entonces ya enseguida estarán sumergidos en la novela. Pero es un caso independiente y es una novela que empieza de algo que se me ocurrió a mí, pues llevando a las niñas al colegio por las mañanas. Ellas escuchan Anda Ya, los 40 principales, ya sabéis qué tipo de música, que a mí me horroriza en mayor parte, pero tienen una sección a esa hora, sobre las 8:30, que es sorprender a alguien que cumple años. Le llaman, le ponen audios de sus familiares y luego le dicen, pues vete al cajón de la habitación que hay un regalo para ti, ¿no? Que te han dejado un regalo en el tercer cajón. Y abre el cajón y ¿qué has visto? ¿Qué has visto, Manolito? Uy, pues mira, un viaje a Canarias o un collar o lo que sea. Y yo pensé un día, ¿y por qué no hay nadie malo que use eso como venganza? Es decir, imagínate, a ti te han puesto los cuernos y dices, voy a hacer que le sorprendo, pero en el cajón voy a guardar las fotos o el tanga de la tía con la que me está poniendo los cuernos. Y en directo, ¿no? Para darle. Y a partir de ahí dije, no, pero yo tengo que ir a más, porque mi mente es muy psicópata en ese sentido. Y el libro empieza con una madre que tiene un niño de 6 años y es el día de su cumpleaños y está esperando a que el niño le venga con el regalo que hacen en la guardería a los niños. Y recibe la llamada del programa. Y bueno, pues va a buscar, dice, a ver qué me ha hecho mi hijo, ¿no? Y va a buscar al cajón, hay una caja con un lazo, deshace el lazo, está un poco, ¿qué está pasando aquí? Y cuando abre la caja, en vez de un regalo del niño, hay una parte del cuerpo del niño. Pero una parte que indica que el niño puede estar vivo, ¿no? Y ahí, esto pasa en la primera página ya. Y ahí empieza la historia de Castigo y la búsqueda de ese pequeño, que es solo una de las cosas, de las muchas cosas que pasan en el libro.
José Luis Corral nos contaba en esta feria, como buen historiador del medievo, que los historiadores, los escritores de historia, transmiten conocimientos. Los autores de ficción transmiten sentimientos. Y Karma, ya solo con este inicio de novela, nos ha removido. Es una novela realmente que remueve al lector y no solo por la dureza, ¿no?, de este primer hallazgo, sino que guarda sentimiento de culpa, muchos otros sentimientos que incluso tú como escritora entiendo que has sentido, ¿no?, durante el desarrollo creativo. Sí, yo creo que los lectores lo notáis. Igual que notáis los espectadores de televisión cuando un presentador es de verdad y cuando está mirando a la cámara de verdad y cuando transmite sus emociones de verdad, lo notáis en los escritores también. Y notáis cuando los escritores sufrimos escribiendo o nos reímos, porque en este libro hay partes muy divertidas para reírse también, y sabéis si es de verdad. Yo he sufrido mucho, sufro mucho escribiendo mis novelas, me río mucho también, pero sufro mucho porque sufro mucho contando las historias que cuento en los informativos, que muchas son malas. Iñaki Gabilondo dice que solo hay un día en el que los periodistas nos despertamos y sabemos que vamos a contar historias maravillosas de alegría, que es el día del gordo de la lotería de Navidad. Lamentablemente el resto de días la mayoría de las cosas que contamos son historias bastante tristes. Y hay muchos casos de los que a mí me ha tocado contar que se han quedado para siempre en mí. Para siempre los niños, sobre todo los casos de niños, ¿no?, y de gente que sufre, pero para siempre también la gente que sobrevive, la gente que está alrededor de esa víctima y que lo ha pasado mal. Y cuando se apaga el piloto rojo y me voy a mi casa, me quedo muchas veces con esas emociones. Y al final en la novela recupero esas emociones y lo que hago es intentar transmitírsela a todos los lectores. Es un libro que es un thriller porque hay investigación, pero es un libro que va en realidad de personajes, de personas a las que les pasan cosas, personas que sufren, que ríen, que lloran, que se castigan a sí mismas, que sienten culpa, que hacen daño a los demás, y malos que en realidad no son negros, porque cuando leáis Castigo, o los que habéis leído ya Delito, sabréis que mis malos no son malos del todo, sino que hacen las cosas. A mí me gusta mucho entender el por qué se hacen las cosas. Hacen las cosas de una manera que nosotros los lectores nos preguntamos: ¿y si yo estoy en esta situación? ¿Y si a mí me pasa esto? ¿Yo lo haría así? Y de alguna manera, por muy horror o por mucho daño que hayan causado, entendemos el por qué lo han hecho, que no es justificarlo, pero entendemos el por qué. Sí, ese es el debate que surgen muchas mesas de festivales de género negro, de que si el criminal nace o se hace, o si el delincuente pues por las circunstancias le llevan a cometer el delito. Y está bien que nos hagamos determinadas preguntas y que nos lleves a hacernos determinadas preguntas, y también nos lleva a la culpa, ¿no? Ese sentimiento de culpa del que tú también haces eco. ¿Quién no se ha sentido culpable de aquí? Señoras, culpable por no llegar a todo. Ay, sí, culpable porque tenemos que ser superwomans. Culpable, yo creo que la culpa es el sentimiento más extendido de todos los sentimientos que podamos imaginar o que podamos sentir. Porque nos sentimos culpables, al menos que seas un psicópata, que los hay. Hay un 10% de psicópatas en la población. Suelen estar en cargos directivos, y no digo más,
Sí, porque en algunos cargos directivos, para llegar hasta donde estás, necesitas no tener escrúpulos. Y pues si tú no sientes emociones por los demás y no eres capaz de sentir el sufrimiento de los demás, pues te es más fácil llegar hasta determinados puestos. Pero la culpa la sentimos todos. Y sobre todo sentimos culpa por lo que no hacemos por los demás, por el tiempo que no les dedicamos a los demás, por los favores que no podemos hacerles. Y muy pocas veces nos paramos a pensar en que deberíamos sentir culpa por no dedicarnos tiempo a nosotros. Deberíamos sentir culpa por no sentarnos a descansar y a mirar el techo, da igual a lo que sea. Deberíamos sentir culpa por no querernos un poco más, por no decirnos molamos que te cagas, por no hacer lo que nos apetezca de una vez. Y en este libro, que se llama Castigo y en el que hay mucha culpa, yo reivindico también a través de varios personajes, uno de ellos Iluminada, que es una periodista a la que yo me permito el lujo de hacer directora de un canal de televisión, porque en mis libros veréis que siempre hay personajes en una televisión y os vais a reír mucho de cómo funciona la televisión por dentro. Pues Iluminada es ese personaje que ya no siente culpa por los demás, sino que ha decidido que ella se pone el mundo por montera y que se acabó la culpa y que hace siempre y dice siempre lo que le da la gana. Pues ole por ella, sí. Una iluminada. Yo he escrito Iluminada para inspirarme en alguien y quiero llegar a ser como ella. Es otra de las cuestiones, porque tocas temas en los que tú te mueves bien, pues eso, los programas televisivos, incluso el acoso. Y son temas en los que no sé si escribes de manera terapéutica o te mueves en ese mundo por, bueno, es como terapia de choque, ¿no? Pues mirad, hay varias cosas cuando escribes una novela. En mi caso, como yo he contado tantas cosas duras en la tele, muy duras, y hay muchas cosas duras que no hemos contado por respeto a las víctimas. Cuando la gente viene y te dice es que en la tele solo buscáis morbo, yo contesto lo mismo. Si supierais lo que yo sé y no he contado, si supierais lo que yo he visto y no he enseñado y no he mostrado, nunca más nos diríais eso. Por lo tanto, escribir para mí es vaciar un poco ese tarro de dolor que me llevo siempre, rendir un homenaje en cierta manera a las víctimas, y también porque de alguna manera cuando estoy escribiendo el libro digo, qué bien, esto es ficción. Por una vez no estoy contando una historia de un niño que sufre de verdad y sé que hay unos padres que están ahí, que sufren de verdad, sino que los personajes que sufren en mi novela no existen. Entonces eso de alguna manera, cuando acabo de escribir ese día, me relajo y digo, venga Karma, solo es ficción, te puedes ir a tomar un jamoncito y un vermú con tu marido y disfrutarlo, porque no has venido de trabajar y no has venido de contar algo que sabes que ha provocado mucho dolor. Es cierto que bueno, te metes un poco en los entresijos de los medios de comunicación y de nuevo se hace la pregunta, ¿no? Que dónde termina la noticia y dónde empieza el morbo, porque hay muchas ocasiones en las que la búsqueda de una persona o los detalles de una investigación, no sé, el público lo ve como cuéntanos el final de la historia, no nos des tanta información. ¿Por qué es necesario? Pues mira, yo puedo hablar por informativos, entonces me voy a ceñir a lo que son los informativos. De verdad os digo que hay muchas cosas que no contamos. Nos podemos equivocar porque a veces vamos muy rápido, el informativo empieza a la hora que empieza, si empieza a las mañana, yo empiezo a las 8:03 y a las 8:03 tiene que estar el vídeo con el que empieza el informativo y tiene que llegar a tiempo. Igual hay un detalle que no está bien, igual hemos dejado pasar un plano que no deberíamos haber puesto. Claro que nos equivocamos, pero en los informativos siempre damos
información por encima del morbo, siempre. Yo os digo de verdad, yo sé cosas de casos muy famosos, muy conocidos, que nos han contado los policías, los investigadores, el juez, la jueza, y que nunca hemos contado a nadie. Porque para mí el morbo es hacer daño, es el momento en el que tú cuentas algo que no sirve para que el espectador entienda la historia. Si con esto que yo te cuento entiendes lo que está pasando, bien. Si ya entro en demasiados detalles, mal. Pero también puede ser muy doloroso. Para mí es muy dolorosa. Imaginaos ahora un accidente de tráfico, ¿no? En cualquiera de las carreteras que conectan Teruel con los pueblos que hay aquí cercanos. Y nosotros vamos con las cámaras, cubrimos el accidente de tráfico y lo doy en el informativo. Y no, pues hay jóvenes en el coche atrapados muertos. No doy la imagen de los jóvenes atrapados muertos, no doy planos cercanos, doy una imagen del coche de lejos. Pero también doy una imagen de una zapatilla en medio de la carretera, ¿no? Una zapatilla en medio de la carretera. El daño que puede hacer esa imagen de una zapatilla en medio de la carretera, porque esa madre, ese padre, ese hermano, la abuela, el primo saben que esa zapatilla era de ese chaval, les va a hacer casi más daño que si vieran el cuerpo de su hijo dentro del coche. Porque una zapatilla sin un cuerpo te lleva a que tú tengas que rellenar en tu cabeza el resto de lo que ha pasado. Lo rellenas con la imaginación, y la imaginación siempre suele rellenarse de manera muy truculenta, ¿no? Siempre esperamos lo peor. Por eso siempre nos castigamos, ¿no? Porque siempre estamos esperando lo peor. Entonces, ¿qué hago? No lo cuento, lo cuento con imágenes o sin imágenes. ¿Dónde está el límite del morbo? A mí me pasa muchas veces que eso, por ejemplo, en el 11M de Madrid, del que se acaban de cumplir 20 años, no había móviles. A la redacción de Informativos Telecinco llegaron imágenes que no os podéis llegar a imaginar. Nunca en la vida, ni en una película gore. De verdad. Intentamos hacer el filtro todo lo que pudimos. Pero yo aguanté con mis otras compañeras, mis otros compañeros, todo el día contando sin parar el 11M, el 11M, el 11M, el 11M. Nos fuimos a casa a dormir un rato y el 12M, la portada del País, era la portada de un chico apoyado en, no sé si me acuerdo, en un buzón o en una farola en Madrid, que estaba así, un chico de unos 15, 16 años, y tenía el ojo hinchado, muy hinchado, seguro que algunos lo recordaréis, muy hinchado, con sangre, como apoyado con los ojos abiertos, pero en shock. Y era la imagen menos impactante que yo había visto en las últimas 24 horas. Pero yo estaba con Montse Domínguez y vimos esa portada del País y fue cuando nos pusimos a llorar. Fue cuando nos llegó de golpe toda la emoción y todo el dolor de lo que habíamos estado contando las últimas 24 horas y que por la adrenalina no habíamos llegado todavía a digerir. Lo que os quiero decir es que muchas veces el morbo no está en mostrar un cuerpo en una camilla, sino que el morbo está en un pequeño detalle como una zapatilla en medio de la carretera que hace que nos imaginemos todo lo demás. Pues bueno, no nos hemos ido de la novela porque es verdad que tocas un poco sí, pues ese lado morboso de algunos medios y como veréis que hablo de los programas y de cómo en los programas se lucha por el morbo, hace que lloren los invitados. Yo os pongo ahí encima y vais a ver cómo funciona la tele y vais a poder decir, madre mía de mi vida, lo que hay aquí. Y volvemos a los personajes, porque nos has hablado de Iluminada, pero bueno, Nines, esa madre desesperada, y los personajes que recuperas de castigo, de delito, pues Santi, Berta, Chiqui, háblanos de esos personajes. Bueno,
Castigo es una novela independiente, pero yo siempre aconsejo que leáis antes Delito porque vais a entender mucho mejor a los personajes. ¿Y por qué? Delito se llama Delito porque uno de los personajes es el protagonista. Es un hombre de casi 40, forense. Mira, ya que tenía que hacer un protagonista hombre por primera vez, lo hice muy guapo. Y es superdotado. Y además a un nivel en el que su manera de pensar es diferente de la manera de pensar que podemos tener todos nosotros. Y entonces él siente que su cuerpo solo es la manera que tiene su cerebro de moverse por el mundo, de alimentarse y de no morir, ¿no? El cuerpo es solo el aparato que hace que su cerebro funcione. Pero claro, Santi tiene sentimientos de vez en cuando porque el cuerpo siente, la piel toca, respiramos, el corazón late, vemos a otras personas y se ha dado cuenta que para no volverse loco, como una olla a presión que deja escapar el gas, el vapor de agua, una vez a la semana él se viste un poco, no sé si conocéis a Harry Styles, pero bueno, como estos actores o cantantes de Hollywood que ahora van a las pasarelas y se ponen un poco como con lentejuelas y pantalones de campana y tal, se viste así medio de género fluido y va a actuar a un garito que se llama La Luciérnaga y se pone a cantar coplas y se pone a cantar lo que sea. Entonces cuando él se viste como ese personaje, ese alter ego al que él ha llamado Delito, por eso Delito se llama Delito porque es el nombre de las emociones de Santi, pues él se permite sentir y se permite emocionarse. E incluso cuando está en su casa y ve que le arrollan las emociones y que sufre y que tiene por ahí, porque tiene a Berta, que es una exnovia, la que más le ha marcado en la vida, pues a veces tiene que incluso estar en su casa y ponerse en un vestido de Delito para sentirse Delito y poder, digamos, entender las emociones y filtrarlas bien. Entonces ese Santi, que está aquí también, está Berta, que es una periodista de televisión que en el anterior libro regresa a Madrid 10 años después. Sus compañeros y la policía llevan 10 años buscándola, pensaban ya que estaba en cualquier barranco porque había desaparecido de golpe, pero ella regresa y regresa con una misión. Y la misión es buscar a su hermano. Y la misión es buscar a su hermano porque ella se había ido de España porque su hermano era un violador múltiple. Y era un violador múltiple del que ella había hablado en televisión sin saber que era su hermano. Y entonces cuando un policía la llama y le dice: acabamos de tener a tu hermano, es el violador del perfume, ella no puede afrontarlo y se va corriendo. Entonces ella regresa porque le han dicho que su hermano ha quedado en libertad, regresa para ir a buscarle, regresa para intentar que no vuelva a violar porque tiene miedo de que vuelva a violar y para arreglar un poco la situación. Y entonces ahí regresa Berta, se encuentra con Santi y tenemos ahí pues un choque, Santi que no quiere amor, Berta que cuando lo ve se derrite y Santi que además es bisexual. Entonces entra una tercera persona que es un hombre, que es un médico, y hay un triángulo amoroso que aquí en Castigo acaba explotando, ¿no? Y luego está Chiqui, que es un joven informático al que Berta conoce en una tienda de telefonía cuando va disfrazada a comprar una tarjeta de un teléfono español porque ya no estaba en España y entonces necesitaba una SIM de un teléfono español. Y llega un chico con un jarrón y empieza a gritar a los dependientes de: me vais a dar de baja, le vais a dar de baja, le vais a dar de baja, gritando. Todos los clientes de la tienda de telefonía se ponen a un lado porque piensan que tiene una pistola y entonces deja el jarrón en medio de la barra del mostrador y lo que tiene son las urnas funerarias de su padre, las cenizas, ¿no? Y dice: estas son las cenizas de mi padre, las tengo que tirar encima para que le deis de baja la línea de teléfono móvil. Y entonces, claro, así Berta conoce a Chiqui. Y estos son los personajes que están en Delito y que también purulan por Castigo con muchos otros personajes nuevos que vais a tener que ir descubriendo. Pues es que es un thriller trepidante
la lectura te va enganchando. Yo voy ni por la tercera parte, pero ya he sentido esa mano que me deja enganchada a la lectura. Y como son las horas que son y nos gustaría que tú te quedaras más rato pues eso, charlando con los lectores y firmando ejemplares, y tienes que tomar un tren en una hora. ¿Ah, sí? Yo ya no sé ni a qué hora vivo ni a qué hora me voy. Bueno, ¿qué necesitáis? Abramos el micro por si hay algún lector que quiera preguntarte algo. Y si no, lo hará... No muerdo, podéis preguntar por Belén Esteban, por quien queráis. Por la literatura. La novela negra y de los thrillers. Y no sé si es un comentario o una pregunta, pero me ha fascinado mucho El delito, Castigo, todavía no lo he leído. El personaje es Santi. Yo sé que hay más personajes en la literatura universal que son forenses y que investigan, pero... Santi es un científico, al final forense es un científico, sí, que intenta averiguar qué ha pasado con esa víctima y despersonalizan mucho, ¿no? Pero al final el forense es la última persona que tiene contacto con una víctima y al final es el que le tiene que rendir ese respeto. Y bueno, me da solamente un poco comentarte ese respeto que tienes tú siempre hacia las víctimas en las novelas, que no se tiene en otras novelas, que se centran más en la investigación, que al final es lo que te engancha a leerlo, ¿no? Pero una investigación se centra más siempre en el malo, en el asesino, en el secuestrador, pero la víctima es muy importante y a la víctima no hay que olvidarla nunca, ¿no? Entonces, igual como periodista, como escritora, ese respeto que tienes a las víctimas a mí me fascina mucho y me gusta mucho. Y bueno, solo quería darte enhorabuena por ello. Muchas gracias. Es verdad que Santi además siempre dice que la víctima es lo más importante, y Santi no permite una palabrota al lado de una víctima, y siendo como es, acaricia con ternura a las víctimas. Cuando las abre luego, muchos forenses cierran rápido porque dices, total, ¿qué se va a notar esto? Nadie va a ver que le he cerrado con grapas el tórax, y Santi les cose a las víctimas con delicadeza, y tiene siempre esa misión, ¿no? Con su cabeza superdotada de yo tengo que encontrar a la persona que le ha hecho esto, ¿no? Y por eso se mete en los líos en los que se mete. Pero tú decías, las víctimas son lo más importante, y quizá porque yo he contado mucho en informativos historias de víctimas y de sus familias. Para mí, yo veía CSI y yo decía, es absurdo, es solo investigación, no puede ser que una persona que ha entrado en su casa hace 2 horas y ha visto a toda su familia degollada con sangre por todo el salón esté declarando en comisaría como si no pasara nada. La vida es emoción, y cuando alguien fallece hay muchas emociones alrededor, y para mí las novelas son thrillers porque te llevan, la investigación te lleva, pero lo fundamental para mí son las emociones de los personajes. Así que me encanta tu pregunta, muchas gracias. ¿Alguna más? Ir a la gente que salga de la sombra para firmar. Sí, muchas gracias.